En mayo de 2012, la noticia de un hombre baleado en un asalto en Buenos Aires se convirtió en un caso paradigmático que trascendió fronteras ético-legales, sociales, culturales, entre otras, generando así una gran polémica sobre los derechos de las personas. Pablo Albarracini, testigo de Jehová, estaba en coma y se negó a recibir una transfusión de sangre, lo que desató una batalla de alcance ético-legal entre sus familiares, la justicia y la sociedad misma. Este caso planteó interrogantes sobre la autonomía personal, su vulnerabilidad, la responsabilidad de la familia, la del equipo de salud, la libertad de culto y el derecho a la vida. El 4 de mayo de 2012, Pablo Albarracini fue víctima de un asalto en Buenos Aires, donde recibió múltiples disparos, incluyendo uno en la cabeza. Tras ser internado en la clínica Basterrica, los médicos determinaron que necesitaba una transfusión de sangre para sobrevivir. Sin embargo, Albarracini, como testigo de Jehová, había firmado una voluntad anticipada o rechazo de tratamiento en el año 2008, en el que expresaba su negativa a recibir transfusiones de sangre por convicción religiosa. La situación generó una disputa tanto en el plano ético como legal, entre su padre, Jorge Albarracini, quien solicitó que se le realizara la transfusión para salvar la vida de su hijo, y la esposa de Pablo, Romina Carnevale, quien defendió la voluntad de su marido fundada en sus creencias religiosas. El Poder Judicial intervino, y el caso atravesó distintas instancias hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina. El 3 de junio de 2012, la Corte Suprema falló a favor de respetar la directiva anticipada de Pablo Albarracini, priorizando su derecho a decidir, reconociendo su autonomía personal y el derecho a la libertad de culto. El fallo destacó que no resultaría constitucionalmente justificada una resolución judicial que autorizara a someter a una persona adulta a un tratamiento sanitario en contra de su voluntad, cuando la decisión del individuo hubiera sido dada con pleno discernimiento y no afectara directamente derechos de terceros. El fallo entonces generó un intenso debate en la sociedad argentina y en el ámbito internacional. Por un lado, se defendía el derecho de las personas a decidir sobre su propio cuerpo, respetando sus convicciones religiosas sin interferencias. Por otro lado, se cuestionó cuáles eran los límites, si el derecho a la vida de una persona podía vulnerar su derecho a la autonomía personal. A pesar de la gravedad de sus heridas, Pablo Albarracini logró sobrevivir. Fue dado de alta en julio de 2012 y, según informes posteriores, continuó en proceso de recuperación. Su caso sigue siendo un referente en el campo de la bioética y de los derechos humanos, en debates sobre los derechos de los pacientes, la toma de decisiones y la libertad religiosa. El caso de Pablo Albarracini nos invita a reflexionar sobre los límites entre la autonomía personal, el derecho a decidir, la libertad de culto y el derecho a la vida. En una sociedad democrática y pluralista, ¿por qué las personas no podrían decidir sobre su cuerpo? Este caso continúa siendo un hito en la jurisprudencia argentina y un tema de debate vigente. El reconocimiento por parte del Estado de los derechos de los pacientes ha sido un gran avance en Argentina, pero aún hay mucho camino por recorrer. Desde la bioética, los derechos humanos y fundamentalmente en la conciencia y apropiación de derechos por parte de la población. El fallo de Pablo Albarracini, al Pablo Albarracini como protagonista de sus derechos, representa el ejemplo más cabal de la relevancia del respeto por la dignidad humana. Queda a mí como mensaje que es importante que uno, primero que uno esté informado de los derechos que uno tiene, ¿no? Tratar de tener un poco de empatía y entender a los demás por qué hacen lo que hacen, ¿no? Eso es importante también.